San Pedro TV presenta modelo alternativo para la producción lechera y ganadera en general, por un camino amigable con el medio ambiente y con los animales. Con el médico veterinario Alfonso Fernández descubre las últimas técnicas y prácticas sostenibles que cambiarán la forma en la que concebimos la ganadería. Acompáñanos en esta travesía hacia un enfoque más consciente y exitoso en la producción ganadera. Dándole los agradecimientos al Altísimo y a los amigos que me brindan la oportunidad de referirme a ustedes cada 8, cada 10 o cada 15 días, tratando unos temas que me han despertado mucha inquietud desde mis comienzos como médico veterinario, y quiero hacer como un recuento un poquito histórico de mi profesión, de mi carrera, de mi paso por la medicina veterinaria, desde el 1980, que me vinculo al norte de Antioquia a nombre de una empresa de lácteos. Comencé a enfrentar las patologías más frecuentes que se encontraban y se siguen encontrando en la industria lechera, que son las enfermedades asociadas al parto. Esto suena muy interesante porque como médicos teníamos la misión, se suponía que éramos los encargados de devolverle la salud a ese animal. Y veníamos con el convencimiento que íbamos a hacer milagros y que íbamos a superar cualquier situación de enfermedad declarada en las vacas de leche. Y era un reto, y sí, sigue siendo un reto grande en la medida en que todavía encontramos que la medicina veterinaria sigue creyendo que somos apaguincendios. Somos esos profesionales casi que a la par de los zootecnistas y de los agrónomos, catálogos de ventas. Y esta figura se la debemos a la gran industria. Cómo la gran industria influye desde 1915 en la medicina, desde el 1913, cuando la medicina pasó de ser una medicina, de decirlo vulgarmente, de yerbateros, de enfermeras, de parturientas, a la medicina química. Cómo le arrebatan el derecho a la salud a un pueblo y lo someten a una industria química, que es la única que hay que creerle que son capaces de aliviar a los enfermos. Esta influencia que traemos desde Rockefeller, que fue el que financió la masacre en los Estados Unidos para 1919, de mataron más de 2.000 médicos que manejaban la medicina alternativa, las hierbas, las cuales hoy están tomando nuevamente un buen puesto en la salud humana. Y es así como nosotros no vamos a decir que la medicina veterinaria empezó hace 230 años, como dicen, sino que desde que el hombre domesticó los equinos, los bovinos, las cabras, pues hubo la necesidad de tener una persona que si fuera capaz de aliviar o de mejorar la salud en estos animales. O sea, prácticamente yo diría que a la par de la medicina humana, estamos hablando de 460 años antes de Cristo, la medicina veterinaria empezó a tener influencia en la salud de los caballos. Por ejemplo, que el caballo es el animal que más le aprovechó el hombre para las guerras y fue uno de los animales que más servicios nos ha prestado. Entonces se empieza con una medicina equina de muchos años y de pronto aparecen ya los médicos veterinarios de la industria lechera y ganadera en sí. Pero, ¿qué recojo yo de esa historia? Recojo que Hipócrates decía que tu alimento sea tu propia droga, refiriéndose a que la salud viene del suelo. Y detrás de Hipócrates he leído a muchos estudiosos como el doctor Andrés Guassá, como Julio Hessel, el alemán, que habló de los polvos de roca, que le recogieron los libros más de 100 años porque decía que la riqueza del hombre del campo era en las rocas. Cuando la gran industria quiso abolir todo esto, estos conceptos de suelo vivo, de trabajar con la tierra, pues hombre, desaparece casi de la faz de la tierra los conceptos de medicina orgánica, de medicina holística, integrativa, donde no solo se habla del paciente, sino de lo que lo circunda, de lo que lo rodea, llámese vaca, humano, caballo, lo que sea. Y como todos estos factores hay que involucrarlos el por qué apareció la enfermedad. Entonces decimos que el 80% de las patologías en humanos y en bovinos y en equinos es la nutrición.
la mala noticia. ¿Por qué no asumimos eso como una gran verdad? Si Andrés Guasá lo dijo, si Julio Hesse lo dijo, si el doctor Nasser en el Brasil lo dijo sobre la agricultura de maleza y sol en Brasil hace muchos años, 30 o 40 años. Entonces, estos referentes que el Señor nos pone siempre cada 50, 70 años a los que contradecimos la gran industria, entonces somos los menos deseados, somos los que somos los patitos feos del paseo porque no hablamos igual que el resto. Pero hay que decir que esta gran oportunidad que el Señor nos da se rodea de unas grandes personas que en el camino de la profesión nos han permitido ensayar y hacer trabajos de campo para demostrar que esa gran verdad que es trabajar con los suelos vivos y no es dañando las cadenas biológicas que tiene la tierra sana. Entonces hoy hablar de tierra sana es muy difícil. Yo creo que más del 50% de las tierras agrícolas del país, del mundo, están degradadas, es un 50%. O sea, son tierras semiáridas, semidesérticas, como nos pasó en el norte del país, lo que es Cesar, lo que es Guajira, lo que es Magdalena, lo que es Atlántico, con la industria del algodón hace 30 o 40 años atrás. Esto no lo sabemos y el que no conoce la historia la repite, pero los que vivimos esa historia, los que padecimos el efecto de los agroquímicos hace 30 o 40 años atrás, pues sí nos acordamos y siempre hacemos referencia a lo mismo. No falta el que dice, hombre, este señor no tiene más de qué hablar. No, hoy podemos decir que tenemos que recuperar los suelos y existen ya unos movimientos, no solo en Colombia, donde más lento se anda con eso, pero hay unos movimientos a nivel mundial y unos que vienen del sur, porque yo soy admirador del sur, porque Brasil es uno de los países que más ha desarrollado la agricultura orgánica, la agricultura de suelo vivo, la ganadería regenerativa, por ejemplo. Y regenerativo es devolverle a la tierra sus ingredientes, sus elementos vitales, para que la tierra sea el soporte de nuestra nutrición y de nuestra vida. Entonces, cuando nos doctoramos, nos endiosamos y pensamos que somos los que vamos a resolverle la problemática a los productores del campo y en mi caso particular a los del norte de Antioquia, que desde el 80 me tocó manejar más de 450 pequeños productores aquí de San Pedro de los Milagros, donde más del 50% eran de menos de 15 hectáreas, lo que quiere decir que estamos hablando de unos minifundios muy altos. Esta ganadería pequeña, empezamos a llegarle al ganadero más con el ánimo de aprenderle y de pronto formularle a la vaquita, pero la inquietud era de ver cómo trabajaba, de ver cómo abonaba la tierra, de ver cómo, porque traíamos una huella de suelo mal manejado en el norte de Colombia. Entonces, cuando nos involucramos en la problemática del norte de Antioquia, lo primero que encontramos, los hemoparásitos. Pareciera que lo que era la babesia y el anaplasma era el plan de cada día. En esa época, estoy hablando de casi 40 años. Entonces, la participación que teníamos en la parte de producción no se veía por ninguna parte, porque el diseño nuestro de nuestra academia es que ustedes lo estigmatizan como el médico que va a mandar la droga y que va a aliviar a un animal. Usted no se meta con cómo lo alimenta, ni cómo es que la enfermedad donde nace. Eso no te lo involucra, la universidad no se involucra en eso. Eso es algo que nace de cada profesional. Yo diría que tuve la suerte de que en el año 80 me vinculo a una escuela y no dejo de repetirlo, porque la gente me dice a mí, bueno, ¿y usted por qué va a ser diferente al resto de los veterinarios? Si usted salió de la mejor universidad de la Universidad de Antioquia, entonces ¿usted por qué va a ser mejor que fulano tal? Por Dios, la universidad te da unas bases para que con ese conocimiento, que no es la profesión como tal, pero es donde vas a construir una profesión si eres capaz de superar una cantidad de talanqueras que te ponen como profesional, porque pareciera que salimos únicamente a mirar para adelante como los caballos cocheros y que tú no podías mirar la cantidad de la comida, la calidad de la comida, que eso no era cuento tuyo, que eso era del zootecnista o del agrónomo. ¡Qué tristeza! Cuando una profesión la parten en 3 pedazos, cuando la unidad
es suelo, planta, animal. Esa es la unidad. Suelo, planta, animal. Somos el reflejo del suelo, lo mismo que la planta es el reflejo del suelo, y con la planta alimentamos nuestros animales y con los frutos nos alimentamos nosotros. Entonces vemos cómo el diseño natural fue hermoso, porque hemos entendido que los minerales, que son más de 60 minerales esenciales para la vida, llámese un colibrí o un mamut, pero eso no nos los enseña la universidad. Entonces esos 60 minerales no los vamos a encontrar debajo de un terrón de tierra, ¿no? Tienes que primero preguntarte el origen geológico del terreno que estás pisando y de pronto asesorarte con unos estudios de suelo para saber la calidad de tierra que estás trabajando. Cuando nos vinculamos al norte, veíamos que veníamos de una tierra más que todo alcalina, que es el Cesar, que está en un 6, 6,5, 7 de pH en mi época. Ahora debe estar muy ácido. Pero pasamos a un suelo de 4,5 a 5 de pH, un suelo ácido. Y ahí lo que nos interesó saber qué pasa cuando un suelo es ácido. Es decir, mire, es que el intercambio catiónico es esto. La planta recibe de la tierra unos minerales y suelta de pronto algunos que no son muy buenos. Y vemos que teníamos un suelo aquí en el norte, o lo tenemos, cargados de aluminio y muy pobres en fósforo, que es uno de los elementos fundamentales para la energía de nuestros animales, la función del ATP. Y entonces veíamos que teníamos, y empezamos a estudiar la calidad de los pastos, y tuvimos que volvernos un poquito, no voy a decir que yo soy agrónomo, pero tenía que entender qué era la materia orgánica, qué era el intercambio catiónico, qué era el pH de la tierra, para qué, si es el mismo pH que yo tengo. Si no me interesa el pH de lo que como o lo que tomo, pues no me interesa la vida, y la vida es eso, se compone de saber cómo funciona esa máquina biológica. Entonces entendimos que el ciclo de Krebs que se produce en nosotros también se produce en la tierra. ¡Qué belleza! Entonces decimos, bueno, entonces algunos mamíferos como los bovinos los podemos casi que equiparar con la tierra, porque lo dije en la charla anterior, los terneros nacen totalmente estériles, sin bacterias, y recogen en cuestión de 8 o 15 días las bacterias que van a proliferar dentro de su sistema y van a formar los 3 sindicatos, de los cuales me ufano decir que son mis amigos, porque hablamos de fibrolíticos, aminolíticos y proteolíticos. Son 3 grupos de bacterias especializadas, para decir otro estudioso más adelante, que las vacas no eran herbívoras, ellas eran carnívoras, porque le metían la hierba al estómago para que los microbios que hay dentro del estómago la digieran, la trabajen y produzcan muchas bacterias, y esas bacterias las va a matar el cuajar, los jugos gástricos del cuajar en el último de los 4 estómagos. Entonces es una simbiosis bonita de cómo un animalito que nace monogástrico, que después de 3 o 4 meses ya tiene que ser poligástrico, ya tiene que estar trabajando su sistema completo digestivo, que es de lo más complejo y lo más hermoso que nos ha tocado leer. Entonces, cuando empezamos a entender que los médicos teníamos mucha responsabilidad de las enfermedades que aparecen en los animales, si es que nos interesa evitarlas. No, fue que usted lo diseñaron para que las venga a curar. Es que yo no lo necesito a usted para que a mí no faltó el que me dijo. Yo no lo necesito para que me hable de paz. Yo necesito que me alivie la vaca. ¡Qué tristeza! Entonces empezamos a encontrar unas figuras de servicio donde al ganadero se le hace creer que no le vaya a creer ni una sola palabra de nutrición al veterinario, ni de suelo, menos, porque él simplemente lo conformamos para que vaya a aliviarle la vaca, no más, o extraerle la placenta o hacerle la cesárea. ¡Qué tristeza! Yo digo, hombre, eso es castrar el conocimiento. Yo me digo, hombre, ¿por qué no miramos un poco atrás en el 1800, donde todos estos estudiosos del pasado tenían 4 y 5 profesiones? Eran físico-químico, por ejemplo, Julius Hensel era físico-químico, Andrés Guasá, físico-químico, agrónomo, Julius Hensel, y terminó siendo médico. Julius Hensel, el padre de los panes de piedra, de la mineralización de las rocas. Entonces, la manera como a nosotros se nos forma es una manera donde le castran el conocimiento, y donde pareciera que si usted estudia
por su cuenta todo esto que te estoy hablando, no tiene validez, porque es que él no ha ido a estudiar agronomía. Tráigame un agrónomo que me hable de cuál es la importancia y para qué sirve evitar un pasto ácido en la panza de la vaca, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese quicuyo de mala calidad NPK que estamos produciendo hace más de 50 años? Tenemos vacas enfermas. La microbiota de la vaca, la fibrolítica, se afecta mucho para la digestión de la fibra por una pastura ácida que le estamos entregando a la panza, y esto nos altera también la funcionalidad del rumen. Entonces, que un médico veterinario se atreva a cuestionar todo esto, todas estas grandes mentiras que nos han metido en la cabeza, y quiera sacar al ganadero de las grandes mentiras de cómo trabajar con la tierra. Mire, la inversión en corregir las falencias del suelo es la que más plata, más dinero le va a generar a la industria ganadera. ¿Por qué? Porque usted evita toda esa parafernalia de químicos que usted va a Colanta o va a un vendedor de químicos, y eso son toneladas de productos para que usted se lo inyecte a su animal. Eso no se utiliza en las grandes industrias lecheras. Por ejemplo, en Israel, eso no se usa. Está totalmente prohibido inyectar en casos muy esporádicos, pero todos los suplementos, la ración total tiene que estar balanceada. Y se estudia los lotes de productos de cosecha, de pasturas en alguna parte, porque casi que el 60% de Israel se trabaja, el 80% se trabaja con vacas confinadas, pero son muy pocas las que reciben pastura. Un 60% pueden recibir pastos cosechados, pero con toda la tecnología de punta para que no falten estos elementos fundamentales para la ración. Entonces, se inventan los sensores que son los que anticipan la presentación, por ejemplo, de una patología de tipo mastitis. Cómo el sensor puede anticipar antes que tu leche adquiera unos recuentos de células somáticas altísimos y te dañe la calidad de la leche. Eso es salirle adelante al problema, pero es un diagnóstico precoz de las patologías respiratorias y nutricionales que están sufriendo nuestras vacas. Aquí no, aquí tenemos un hato que muchos creen que están trabajando con las vacas aliviadas, las vacas sanas, porque ellos asumen, o nosotros en el norte asumimos, que si no hay fiebre y el animal come, está aliviado. Disculpa esa herejía, eso es mentira. Mucha vaca simula la patología por mucho rato, porque es un mecanismo también de esquivar los predadores. Eso es un instinto natural que los animales se están muriendo parados y usted no ve signos, porque es una ley que la condiciona a que tiene un chip que le recuerda que hay un predador que si está enferma se la va a comer y se la va a llevar, pero aquí tenemos un predador que se la lleva con matadero, ¿cierto? Entonces, cuando nos metemos de lleno a encontrar el porqué de las patologías, eso ha sido un camino largo, y hoy podemos decir que le damos gracias al Altísimo que nos ha dado el tiempo suficiente. No se le olvide, son 45 años que llevo en esto, hasta que llegué al eslabón perdido, como lo llamo yo, que es donde empieza la patología. No es en el termómetro, no es la vaca caída, no. ¿Dónde empieza? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo la detecto? Empecé a detectar la patología desde el año 80 con un sensor. Yo diría que lo que diagnostico son patologías subclínicas crónicas, lo mismo que hacen los sensores eléctricos hoy, y empecé a aprovechar lo que me decía ese sensor que utilizaba a través de los oídos, y luego la ayuda del laboratorio. Llevo 45 años haciendo exámenes de laboratorio. Los exámenes que tengo arrumados en los maletines que he guardado, todos mis trabajos, son muchísimos. Y lo que he aprendido con eso es mucho. Entonces, me pregunté algún día, me dije, hombre, ¿por qué un porcentaje de las vacas tiene que retener placenta? ¿Por qué otro le da mastitis recién paridita? ¿O por qué le da cetosis? Empieza a perder mucho peso en cuestión de un mes y empieza a oler como a salón de belleza, acetona, está quemando mucha grasa. ¿Por qué? Y empezamos a encontrar el concepto del médico clínico o nutricionista, más de los nutricionistas, porque en ninguna parte se involucra el clínico a decir que esos problemas estaban asociados al parto, porque hay un bloqueo hormonal, hay una producción de hormonas altísimo, hay un bloqueo de la insulina, hay una
producción alta de la hormona del crecimiento y una cantidad de explicaciones salidas un poquito de la realidad. Decir, por ejemplo, que la vaca 8 días antes de parir ya está perdiendo peso. A mí esto nunca me caló y nunca me lo asimilé. Me costó mucho encontrar que esa era una situación como el producto de una patología que viene en la vaca, incluso desde antes de secarla. Entonces me metí mucho con el preparto, con la vaca ahorra antes de parir, porque lo primero que quise saber era cómo estaba la salud de ese animal, no la salud del termómetro, no que está comiendo y entonces no tiene fiebre, está aliviada, no, ven, vamos a llevarle una sangre, vamos a revisarla primero, vamos a encontrar que hay unos desajustes en la línea inmunológica y vamos a decir que ya ese animal está bajo el efecto de una bacteria que ya está haciendo su trabajo subclínico y está alterando todo su metabolismo. Y empiezan a aparecer unas sustancias tóxicas porque la inflamación genera una producción de radicales libres y estos radicales libres generan un problema que bloquea la insulina y aparece la falta de azúcar y aparece un bloqueo, igual como aparece el problema de la diabetes en nosotros, y empezamos a entender que era producto más de una patología infecciosa que de un problema hormonal. Pero siguiendo mis instintos de médico, dije, muy sencillo, voy a empezar a tratar estas vacas antes del parto, mínimo un mes, y luego me reduje a 15 días, pero yo quería saber en qué estado de salud llegaba al parto. ¿Y cómo? La frecuencia respiratoria, los parámetros fisiológicos, cómo estaban de alto, estaban ajustados a lo normal o estaban desfasados, tomaba sangre, me decía, sí, la sospecha suya es cierta, trátela, o yo mismo me decía, tengo que tratar y voy a revisar dentro de un mes, dentro de 15 días, cómo cambia este perfil de línea inmunológica, si esa neutropenia o neutrofilia, neutropenia, generalmente lo que uno encuentra en un cuadro subclínico crónico, cambiaba. Y sí, cambiaba. Qué bueno. Y el comportamiento de la vaca, no dejaba de comer, no venía con mastitis, no retenía placenta, qué belleza, en un 99%. Para la gente esto era el producto de la suerte, del azar y de la suerte. No, eso no tiene nada que ver con el médico, eso era que no se iban a caer, no se iban a enfermar, no les iba a dar mastitis. Por Dios, ¿cuándo salimos de eso? ¿Cuándo iremos a convencernos que de medicina veterinaria no sabemos? Somos muy pocos los que manejamos la medicina como debe ser. Entonces, me ha costado casi 50 años para creérmela que sí soy médico, que sí sé medicina, que sí sé dónde empieza el problema. Entonces, esto me ha servido de relax. Yo digo que he estado entretenido todos estos 45 años, jamás me he aburrido con mi profesión porque lo que pido es tiempo para seguir investigando cosas que ya las tengo muy, muy adelantadas. Entonces, cuando llegamos a las fincas de los ricos, supuestamente los de La Plata del norte, yo conocí a don Alfonso Sierra, yo trabajé, incluso fui a La Linda en esas épocas y allí la medicina veterinaria no se veía por ninguna parte, simplemente los apagueincendios. Tengo una historia bonita con don Alfonso Sierra, que en paz descanse, que fue mi amigo. Una vez, después de haber traído más de 6 veterinarios a la finca, a Flandes, se le presentó un inconveniente muy serio con la fertilidad de las vacas. Y digo serio porque yo encontré más de 40 vacas repetidoras de servicio, que ya para el hombre era un problema muy serio. Vacas con más de 4 o 5 servicios y nada que engañar. De estas vacas, alguien le dijo, hay un doctor por ahí que trabaja de esta y de esta manera. Alguien me dijo, don Alfonso Sierra te necesita, lo atendí. Fue muy interesante porque yo le dije, necesito todas las 40 o 50 vacas que están repitiendo, yo las voy a revisar una por una y después que las revise, hablamos. Me dijo, ¿revisa de qué? Digo, no, simplemente voy a hacerle un examen clínico, no las voy a palpar. Ya yo había aprendido de que el problema era de vacas enfermas, no era de ovario enfermo, ni de útero enfermo, de vaca enferma. Ya lo sabía cuando fui donde él. Entonces, reviso mis 40, 45 vacas y me doy cuenta que están en estrés oxidativo, que están en síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, que son animales que están contaminados porque la sabiduría del antioqueño es tanta que se convenció hace muchos años que la porquinasa cruda la podía tirar a los potreros sin causar ningún daño en las vacas. ¡Qué falsedad! ¡Qué problema!
tan serio lo que hemos creado con unas bostas crudas, ácidas, que fermentan la tierra, que matan la vida de la tierra como los micorrizas, que interfieren con el intercambio gaseoso, catiónico de la tierra, porque se acidifica demasiado el suelo y veo unas cantidades exuberantes de porquinasa que se tiraban en ese llano, como me ocurrió aquí también en Guamorú. Entonces, esto tenía que haber vacas enfermas a toda la vida. Pero como el médico se ufanaba que tenía que tener vacas enfermas para que lo llamaran, para que pudieran ocuparlo, y eso eran las lumbreras del norte, los que iban a palpar y todos los días o cada 15 días metían la mano y decían que tenía quiste, que tenía una cosa, que tenía la otra, pero no sabía el origen del problema ni le interesaba. Entonces, cuando yo rompo ese molde de médico palpador a médico clínico con conocimiento de causa del dónde nace el problema, empiezo de pronto a desplazar a más de uno de mis colegas que llevaban años trabajando en X o Y fincas, pero que los resultados cada día eran más desastrosos, porque donde no se preñen las vacas, usted se queda sin renta. Entonces un palpador para ir a decir que está vacía cada 15, cada 20 días lo mismo, repita lo mismo, eso no sirve, eso no da plata. Entonces el doctor Fernández desarrolla unos protocolos diferentes de manejo del hato y se mete de lleno en la industria lechera, casi que a contradientes, porque los ganaderos les choca que alguien venga a enseñar. No, yo lo necesito para que me alivie la vaca enferma, pero a mí no me enseñe nada. El resto yo todo lo sé. Qué sabiduría, ¿no? Hermosa. Una sabiduría que está arrodillada y al lado de las industrias. Entonces, es ahí donde empezamos a darnos cuenta que todo estaba montado para que se vendiera y se enriquecieran las multinacionales y los vendedores de insumos químicos, drogas, lo que sea, baños, todos los desequilibrios biológicos que hemos causado con el mal manejo de la tierra. ¿A quién le puede interesar esto? No, es que todos estamos amañados con lo que tenemos. No necesitamos más. Por Dios, tenemos unas producciones de leche que están alrededor de 2.000, 2.200 pesos por un litro de leche, y yo creo que el punto de equilibrio ya está superado, ya no está ni el punto de equilibrio en muchas lecherías, y tenemos unos referentes como los neozelandeses que no tienen más de la población de Antioquia y son los que más leche le exportan en el mundo, ¿ya? Entonces, cuando un país pequeñito que tiene 5 o 6 millones de habitantes es el que más leche le vende al mundo, preguntamos entonces, ¿y cómo lo hacen? ¿Dónde está el misterio? ¿Cómo lo han logrado? Si no tienen las vacas de 40, 50 litros que tiene Israel, por ejemplo. No, simplemente dijeron nosotros que necesitamos una vaquita de 20, 25 litros que el alimento que le ofrezcamos con las pasturas le dé para producir los 20, 22 litros y nos tenga una cría por vaca año y nos parezcan los calores y no se enferme. Un equilibrio entre la oferta y lo que saca la vaca en energía. Entonces diseñaron unas praderas energéticas. Yo, en mi osadía, en el año 2000, diseñé unas praderas energéticas. Yo sé que la energía de la gramínea depende de los minerales que le pongamos a la tierra. Y comencé a ponerle los minerales. La gran oportunidad que me dio un ganadero, y no era de Antioquia, de aquí de San Pedro, era un ganadero industrial porque tenía sus fábricas de telas y de ropa en Medellín, y me dio la oportunidad de manejar 3 años una hacienda aquí en el Espinal, Juan Guillermo Posada. Entonces, cuando Juan me dijo, Alfonso, manéjame eso, dije, se me presentó la oportunidad de que yo le voy a hacer la comida a estas vacas, porque traía un referente ya de la calidad de la comida desde el norte lejano, o sea, del Cesar. Entonces, me doy cuenta que era una falencia de la tierra. Y comencé a ponerle los minerales. Manejé y le agradezco a don Rodrigo Jaramillo, que fue el que empezó a diseñar un producto, el PCMS, es un producto que diseñó con poquitos de roca, pero yo creo que he trascendido un poco porque yo diseño un producto con 4 rocas, las más importantes, y ese producto lo llamo la Tetra 25, la recomiendo 1 tonelada por cuadra, me ha ido muy bien con la calidad de los pastos que estamos sacando, porque rebajamos la relación de leche-cuido de 1 kilo por 5 de leche, y tenemos unas vacas sanas, unas vacas que no tienen más de un 20% de mastitis subclínica, 1 o 2 cruces, y unas vacas que antes de los 2 meses están acalorando o semiacaloraron en esa época, porque no voy a decirle que en este momento tengo unos resultados mejores todavía que los del 2000, pero
ya con el desarrollo de la medicina proactiva que hago. Ya la medicina reactiva, que es la de tratamiento, la fui archivando hasta que me volví un médico proactivo, o sea, preventivo. Esto acompañado con la sugerencia que me hicieron los alemanes en el año 70 y ya acompañándolo con lo que la industria, los que están en la cabeza de la tecnología de Israel, me doy cuenta que el camino que cogí hace más de 40 años fue el mejor, porque fue diagnosticar las patologías en forma precoz, temprana. Vengo diagnosticando las patologías tempranas desde el año 79 y hoy me encuentro con que las patologías subclínicas que detectan los sensores tienen que ser revisadas por el clínico y por el nutricionista cada 8 o cada 15 días en estas grandes lecherías que tenemos hoy en Israel, que son más de 160.000 vacas dando leche. Sin coger y desglosar cada una de las patologías asociadas al parto, como eran la cetosis, la hipocalcemia, las cojeras, las mastitis, la retención de placenta, el síndrome graso de las vacas, el hígado graso que se forma cuando hay mucha movilización de grasa. Todas estas patologías yo las evito con un diagnóstico previo que hago de la vaca antes de que críe, para que críe sana al parto. Y yo no sé en qué idioma tendré que hablarle a los ganaderos, porque no sé hasta dónde se convencen de que todo está dicho y que todo está hecho. Totalmente falso. Yo soy capaz de llevarle un tratamiento a sus vacas que están próximas o ya descartadas. Yo me ufano en decir que yo he logrado que la vaca vuelva a la fertilidad después de 700 días abiertas. Esto somos pocos los clínicos que lo contamos y lo he logrado no en una sola finca, en varias fincas. Entonces, mi propuesta es que los que me escuchen, donde estén, no digamos que en Colombia, en toda Sudamérica y por qué Norteamérica, yo le trato las vacas que ya se las descartaron, porque son vacas que sé porque son vacas que no están conectadas a la tierra, que no, el metabolismo de estas vacas está alterado y la parte sanitaria y la parte inmunológica no trabaja, sino hay los recursos que necesita de inmunología para que sea activa, y eso es lo que nos está matando, porque tenemos unas líneas inmunológicas totalmente deprimidas por la intoxicación que estamos haciendo del hígado de nuestras vacas por los malos manejos de químicos que manejamos no solo para la tierra, sino para los insectos. Estamos entregando unos alimentos totalmente tóxicos a las vacas y creemos que a ellas no le pasa nada. Muchas gracias. Mi teléfono es el 312-282-1820. 312-282-1820. Alfonso Fernández.